Hemos estado tomando este curso. We're having this particular course, ¿verdad? Titulado, that has been titled, precisamente lo que es la historia de la iglesia. What's the history of the church? Y antes, quiero dar un pequeño repaso. I would like to give a quick review. Gracias, hijo. Thank you so much, son. Si recordamos, en la lección 1, if we can recall on lesson number 1, habíamos hablado precisamente de la iglesia en el Antiguo Testamento. We spoke about the church in the Old Testament. Y para entender la iglesia, in order to understand the church, ¿verdad? Habíamos preguntado que si podía definir la terminología iglesia. We asked if you could define the terminology church. Y una de las definiciones que más me gustó fue la que nos dio el pastor. One of the definitions that I really like was the definition that the pastor provided. ¿Puede leerla, pastor? Por favor. Su respuesta, si es que la tiene. Si no, yo la tengo aquí, la grabé. La pregunta, define la terminología iglesia. Amén. Es la institución divina y exclusiva compuesta por miembros de carne y sangre, ligados en una unión orgánica bajo un pacto común. All right. The definition that he gave was precisely the church is defined as the exclusive divine institution composed of flesh and blood members bound in organic union under a common covenant with each other and with God. Praise the Lord. También habíamos preguntado, we also asked, ¿verdad? Que se dieran algunos ejemplos de la selección divina. If you could give some selection or an example of a divine selection. ¿Cuál fue uno de los ejemplos? Which was one of those examples? Lo voy a ayudar. I'm going to help you. Noé. Trabajando con familias. Exacto, Noé es un ejemplo. Noah and his family is an example. Abraham es otro ejemplo. Abraham is another example. Isaac es otro ejemplo. Well, he was killed, but his brother that substituted Abel, it is an example. What's his name? ¿Cuál fue el hermano que sustituyó a Abel? Porque Abel obviamente fue asesinado. Fue Set, perfecto. Habíamos preguntado también, we also ask, ¿en qué sentido fue la iglesia en el desierto un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento? We ask, the church in the wilderness, how was a type and shadow of the new church in the New Testament? Mediante la operación de Moisés. It was through Moses. Porque Moisés, ¿qué representa Moisés? What does Moses represent? Un tipo de Cristo, a type of Christ, exactamente. Habíamos preguntado también, we also asked, ¿cuándo y dónde comenzó la iglesia en el desierto? When and where did the wilderness church begin? ¿Alguien se recuerda? Does anyone remembers or recalls? En los días de Moisés, pero más específica. Where more specifically? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Mount Zion. ¿Verdad? Éxodo capítulo 19, Exodus chapter 19. También habíamos hablado, we also spoke, ¿verdad? En la lección 2 and lesson 2. ¿Cuál fue el significado, verdad, del papel que Juan el Bautista... ¿Cuál fue el significado del papel que jugó Juan el Bautista en el plan de Dios? What was the role that John the Baptist played in the plan of God?
Exactamente. Él vino a preparar el camino del Señor. Número 2, number 2. ¿Cuándo comenzó en realidad el ministerio activo de Jesús? When did Jesus' active ministry really begin? Para Susan. Exactamente. What was your answer? Empezó precisamente cuando él, ¿verdad? Después de que fue tentado, regresó del desierto, él empezó a predicar el mensaje de arrepentimiento, que el reino de los cielos se ha acercado. Repent that the kingdom of heaven is at hand. ¿Cuándo y dónde, o más bien dicho, de qué manera revistió Jesús de poder a sus discípulos? In what way did Jesus empower his disciples? ¿Se recuerdan? No tengan miedo. The power of healing and what else? Dice para poder echar fuera demonios y sanar enfermedades. Muy bien. También habíamos preguntado cuándo y dónde estableció Cristo su iglesia. When and where did Jesus establish the church? ¿Cuándo y dónde? Come on. En el monte Atín. Ajá. ¿Cómo? Exactamente. Mount 18, when he called those that he chosen. Marcos 3, 13, 14 y 15, Mark 3, 14, 15 and 16, Lucas 6 del 18 al 20, Luke 6, verse 18 to verse 20. En el año 28, in the year 28. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó para comprar la iglesia? What was the price that Jesus paid to purchase the church? Entregó su vida, precio de sangre, dando su vida. Price of blood by giving his life for it. Y esto es muy importante. This is very important. ¿Por qué hay otros requisitos para la membresía de las iglesias además de ser salvo? Why there are other requirements to be a member of the church besides just being saved? Sí, pero ¿por qué hay otros requisitos? Why there are other requirements para ser miembro de la iglesia aparte de ser salvo? To become member of the church besides being saved. ¿Sí? Pero ¿por qué hay otros requisitos? Why are there other requirements besides being saved, aparte de ser salvo? Sí, pero ¿por qué? Why? Porque es posible, because it is possible, que la persona, that the person, piense que es salvo, he thinks he is safe, pero, como ahí entra lo que dijo el hermano, and then we're going to apply what he just mentioned. Pero al explicarle el resto de las enseñanzas prominentes, as we explain the prominent teachings, puede haber otras áreas que realmente se dé cuenta que ha impedido la salvación. That he will see other areas that perhaps it has hindered his salvation. Pero bueno, ya vamos a entrar a la lección 3. We're going to enter lesson number 3. Yo espero que usted esté leyendo su libro. I hope you're reading your book. Porque hoy le vamos a dar duro. Today we're going to go very aggressive. Porque es una lección bastante amplia. It is a very extended lesson. Espero dar por lo menos la mitad. I hope I can at least give half of it. Y una de las cosas que quiero enfatizar, one of the things that I would like to emphasize,
porque va a estar en la lección, because it's going to be part of our lesson. Cuando nuestro Señor Jesucristo, when our Lord Jesus Christ, ¿verdad?, estableció la iglesia, he established a church, todo esto fue cumplimiento de las profecías. All of that was fulfillment of prophecies. Su nacimiento de él, his birth, vamos a poner aquí, nacimiento. ¿Quién me puede dar una profecía del nacimiento de Jesús? Who can give me a prophecy of Jesus, or that spoke about Jesus' birth? A ver, los bíblicos, those that know the Bible. Ajá. Más específico. Bueno, búscalo en su Biblia. Se va a usar Biblia. You can use your Bible. You're allowed. Este no es un examen. This is not a test. Pero es para entrar en la lección. This is to enter into the lesson. Porque también hay profecías del nacimiento que iba a ser de una virgen. That it was going to be from a virgin. Vamos, come on. Que iba a nacer en Belén. He was born in Belén. ¿Qué más? Que reyes le traerían presentes. No se quiere cerrar. Vamos a orar por el marcador. Bueno, rápidamente les voy a ayudar, ¿verdad? Vamos a empezar de esta forma. A ver, que alguien me busque rápidamente Isaías 7:14. Que someone find me Isaiah 7:14. Alguien más, someone else, Isaías 9:6, Isaiah 9:6. Alguien más me busque Salmo 72, verso 10 y 11. Psalms 72, verse 10 and 11. Alguien más, someone else, Miqueas 5:2, Micaiah 5:2. Micah 5:2. Isaías 7:14. Okay, Isaiah 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Okay, what does 7:14 says? Don't you have it? Therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Así que como podemos ver, as we can see, hay una profecía que iba a haber de un nacimiento de una virgen. He had to be born of a virgin. Es importante. Isaías 9:6, Isaiah 9:6. 9:6. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Así que habla del nacimiento que será algo muy, muy importante. You read it? Come on, don't be afraid. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amén. A ver, Miqueas 5:2, Micah 5:2. But thou, governor of Ephrathah, thou shalt be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come out forth unto me, and to be the ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. En español, ¿quién lo lee? Pequeño para ser en unidades de Judá, a
Was that Micah 5:2 that you read, Hannah? I don't think so. Micaiah 5:2. Did you read it? Read it again. Micaiah 5:2. Read it again. But out of Bethlehem, en Éfrata. Así que podemos ver que habla, ¿verdad? Que ibas a ser en Belén. Salmo 72, 10 y 11. Sí, espero que no me equivoque. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse han a él todos los reyes, le servirán todas las gentes. Amén. Así que como podemos ver, tenemos profecías, we see prophecies, que tuvieron que cumplirse, they had to be fulfilled. ¿Dónde se cumplieron? Where were they fulfilled? Obviamente en los evangelios, obviously in the Gospels, como Mateo capítulo 2, por ejemplo, Matthew chapter 2, for example, ¿verdad? Desde el verso 1 hasta el 12, from verse 1 to verse 12, vemos todos estos cumplimientos. We see all these fulfillments. Lucas también lo habla. The Gospel of Luke as well speaks about it. Así que hay profecías y hay ¿qué? Cumplimientos. Así que hay profecías y hay cumplimientos. Así que profecías y cumplimientos. Y esto es demasiado importante. And this is so important. Porque incluso cuando Cristo estableció la iglesia, even when Jesus established the church, hubo profecía que habló que iba a hacer eso. There was a prophecy that spoke that he was going to do that. Rápidamente, ya que estaba ahí usted ahí en Salmo 72, verso 16, por ejemplo. Psalm 72, 16. ¿Qué dice? 72:16. Sí. Dice, será echado un puño de grano. Psalm 72, 16, guys. Será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Así que como podemos ver la profecía, y será echado un puño de grano en la cumbre de los montes, y hará ruido. Como el Líbano. Y su cumplimiento está en Marcos 3, 13, 14, 15, 16, Lucas 6, del 18 al 19. We see the prophecy speaks about the establishment of the church and the fulfillment on Mark chapter 3, verse 13 to 15, and Luke chapter 6, verse 12 to verse 18. Así que como podemos ver, profecías y cumplimientos. Y esto es demasiado importante. This is so important. Porque hoy en día, today, hay algunos, there's some, que las profecías ya no importan. They don't matter, the prophecies. Y ¿sabe por qué? You know why? Porque entonces ellos se meten en problemas porque ellos no encajan en el cumplimiento de la profecía. And that becomes a problem to them because they're not part of the fulfillment of the prophecy. Nosotros en la iglesia, we in the church, siempre hablamos de profecías y cumplimientos, where we speak about prophecies and fulfillments, y mucha gente, ¿verdad?, se enoja y rechaza lo que enseñamos. People get mad and they reject what we teach. ¿Por qué? Why? Porque entonces no encajan en el cumplimiento. They don't fall in the fulfillment. Y más adelante vamos a hablar más profecías. We're going to speak more prophecies later on. Para que, donde habla de la crucifixión de Cristo. It speaks about the crucifixion of Christ.
¿verdad? Isaías 53, Isaiah 53, Isaías 55, Isaiah 55. En fin, hay profecías, they are prophecies que hablan de cumplimiento. They speak about fulfillments. Por ejemplo, a ver rápidamente, very quickly, Isaías, Isaiah 53, Isaiah 53. Ya está bien del 1 al 9, it's fine, 1 through 9. 1 through 9. No hay problema. No problem. Isaiah 53 verse 1 to 9. And we see the description of the crucifixion almost exactly identical as it happened to Jesus. Y cuando usted lee 53 del 1 al 9, usted va a ver casi una descripción exacta de letra, palabra por palabra de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cosa que Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan del cumplimiento de la crucifixión. Then we have the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, who speaks about the fulfillment of the crucifixion. A ver, ¿quién puede leer rápido del 1 al 9? Who can read it real quick from verse 1 to 9? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigado de nuestra paz sobre él. El castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuse con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo el mal, ni hubo engaño en su boca. Amén, amén, amén. Así que como usted puede ver, as you just can see, los que leyeron, those who read, pueden ver prácticamente en la vida de Jesús, en su sufrimiento. You see the life of Jesus and his sufferings durante la crucifixión, during crucifixion. Todo esto se los estoy mencionando, all of these I'm mentioning, porque este fue el mensaje, that was the message que la iglesia primitiva practicó, that the early church actually practiced. Si vemos rápidamente, if we can see very quickly, si vamos a Hechos, if we go to the book of Acts, en el capítulo 1, en chapter 1, verso vamos a leer para que usted entienda un poco, so you can understand a little bit. Vamos a leer verso 15, from verse 15
hasta el verso 20, to verse 20. Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, verso 15 al verso 20, verse 15 to verse 20. ¿Quién me ayuda a leer? Porque vamos, les digo, hermano, vamos a entrar rápidamente en todo lo que tiene que ver precisamente con profecías y cumplimientos. La Biblia está llena de profecías y cumplimientos. Hay profecías que se cumplieron ya y hay profecías que no se han cumplido. There are prophecies that have been fulfilled already, but also there are other prophecies that we are waiting to be fulfilled. ¿Qué dice rápidamente? Y en aquellos días Pedro levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junto como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Un momento. Si se fija, if you notice, en este verso, en this verse, verso 16, verse 16, el apóstol Pedro, the apostle Peter, hace una apelación, he makes an appeal a la profecía, to prophecy. Óigalo del 16, por favor. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura. Era necesario que de la profecía hubiese un ¿qué? Cumplimiento. ¿Qué más? La cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, Verse 16, guys. de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. You can see there's prophecy being fulfilled by the word of Peter saying it. El 17, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a Verse todos 19. los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Now verse 20, pay attention. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispo. Aquí otra vez, again. ¿Qué hace la iglesia primitiva? What does the early church does? ¿Qué hace Pedro? What does Peter? Apela a la profecía. He makes an appeal to the prophecy. Y aplica el cumplimiento and applies the fulfillment a Judas el traidor, to Judas the traitor. Estaba en las palabras de Pedro, in the words of Peter, profetizada esa traición. It was prophesied that betrayed. Así que quiero que por lo menos esta noche, quiero que quede bien en su mente. I hope tonight this can stay in your mind. Profecías y cumplimientos. Prophecies and fulfillments. A ver, diga conmigo. Profecías y cumplimientos. Say prophecies and fulfillments. Profecías y cumplimientos. Exacto. Toda profecía, every prophecy, tiene que tener un cumplimiento y must have a fulfillment. Y ahí obviamente que está como se dice, el reto para muchos, that's where is the challenge for many, entender los cumplimientos, to understand the fulfillments. Así que después de esta reunión, durante esta reunión, during this gathering, fue necesario que alguien ocupara la oficina, el título, el puesto de apóstol. It was necessary for someone to occupy the office of apostle. Y era una necesidad, it was a necessity, para seguir siendo los 12, to continue being the 12. Más adelante, if you further down, usted encuentra que el que fue elegido, the one that was selected,
fue precisamente Matías. It was Matthias. Pero igual que Matías, just the same way as Matthias, estaba José, it was also Joseph, o llamado Barsabás, who was also Barsabas. Que él junto con Matías, he, just like Matthias, estuvieron desde el principio, they were from the beginning del ministerio de Jesús, from the ministry of Jesus. Porque ese era uno de los requisitos para ser apóstol. That was one of the requirements to be an apostle. Que fuera testigo, to be a witness. Si no me crees, if you don't believe me, vamos a ver rápidamente. Let's read it real quick. Verso 21, ¿qué dice? Y 22. Verse 21 and verse 22. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros Say, it's a must that these men that have been with us todo el tiempo, all the time. Marque esa palabra. Todo el tiempo. que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Todo desde el principio, from the beginning. Mire, qué bendición para Barsabás y Matías. What a blessing for Barsabás and Matthias. Estuvieron con Jesús, they were with Jesus. Todo el tiempo, all the time. Pero nunca encuentra que se mencionan su nombre de ellos antes, but you never found their names before. Nunca Jesús dijo, hey, Barsabás, ven, vete con Matías a traer el pan. You never hear Jesus calling Barsabás with Matthias to go get the bread. Pero ahí estaban, but they were there. Por eso estaban sus nombres selectados. That's why they selected their names. ¿Qué más? 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan From the beginning of the baptism of John, verse 22. hasta el día que fue recibido a nosotros. Desde el principio hasta que Jesús ascendió, into the moment that Jesus ascended. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y testigo de la resurrección. And witness of the resurrection. Qué tremendo. What tremendous. Qué tremendo. What tremendous. Aleluya. Gloria. Y esto comprueba, and that proves, que no solamente eran 12, they were not only 12. ¿Se recuerda cuando Cristo estableció la iglesia, when Jesus established? Que había muchos discípulos, there were many disciples. Y escogió 12 de ellos, and only chose 12 of them. A estos 12 los llamó apóstoles, los 12 he called them apostles. Y después bajó de la montaña, he came down from the mountain, con los apóstoles with the apostles, con los discípulos with the disciples, y una gran compañía los esperaba, and a great multitude was waiting for them. Qué tremendo. Pero bueno, voy a seguirle rápido porque les dije, voy a dar solo la mitad. I'm just going to teach half. Porque esta lección es profunda. This lesson is very deep, pero muy necesaria, but very necessary. Que usted la entienda, that you will understand. Estoy consciente del tiempo. I am aware of the time. Así que deme 10 minutos más. Give me 10 more minutes. 15 para no ser mentiroso. 15, so I'm going to be a liar. Así que, una vez que Cristo ascendió al cielo, once Jesus ascended up to heaven, la autoridad en la iglesia, the authority on the church, reposaba en los apóstoles. The authority was upon the apostles. Porque para esta reunión que estamos leyendo, for this gathering that we are reading, si vamos unos versos más arriba, we got a few verses further up, vamos a leer en el versículo 13, verse 13. 13 y 14. 13 and 14. ¿Qué dice, pastor? Del 1, perdón. Capítulo 1, chapter 1 of Acts, verse 13 and 14. Verso 13 y verso 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay ahí? How many there are there? Count. ¿Había cuántos? 11 que son mencionados. 11. Porque uno ya se murió. One already died.
Así que usted me dice 12, porque automáticamente uno piensa en los 12, y automatic think of the 12. Pero no, recuerdo, uno ya se murió, one died. Pero no estaban solamente esos 12, there was not only those 12. Dice el verso 14, ¿qué dice el verso 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ah, pero había más. Estaban las mujeres, estaba la mamá, estaba el hermano. Y obviamente, ¿verdad? Conforme usted sigue leyendo, as you continue reading, usted ve que en realidad los que estaban en ese lugar, en el aposento alto, those who were in the upper room, eran 120 números. They were 120 in number. Así que, bueno, no me quiero adelantar porque si no me voy a confundir yo y sabemos que ¿qué haciendo estaban los hermanos juntos ahí? Estaban llorando, diciendo, mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? Orando. Exacto, estaban orando, estaban rogando. What were they doing there in the upper room? Were they just complaining and crying? Were they like Alex and Josiah? Mom, 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 mom. What were they doing? Praying, and what else? Exacto, estaban buscando, with supplication, con súplica, estaban rogando. O sea, estaban realmente a lo que tenían que hacer, buscar a Dios. Este momento de unidad, this moment of unity, usted puede ver, you can see, más abajo, further down, en el versículo 24, ¿qué dice? Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos dos. ¿Cuál escoges, Señor? Estaban, ¿qué? Orando. Estaban atendiendo los negocios de la iglesia, pero estaban buscando la dirección. Esta oración, that prayer, tenía que haber oración, there was prayer, pero también tenía que haber voluntad, there had to be will, de llegar a una unanimidad, to come into one accord. No podía haber división, they couldn't have divisions. Todos tenían que estar del mismo acuerdo, they all have to be in the same accord. Cuando la iglesia llega a la unidad corporal, when the church gathers the corporate unity, hay un efecto, there is an effect. Hay un resultado, there's a result. Así que la unidad trajo un ¿qué? Resultado. Yo no estoy hablando de una unión, and I'm not talking about a union. I'm talking about unity. Si no, miren los matrimonios, just think about the matrimonies. Cuando se casan, when they marry, ¿verdad? Se unen, they unite. Y piensan diferentes, they think different. Cada quien jala para un lado, they pull from one side to the other. Eso no quiere decir que hay unidad, it doesn't mean there's unity. Aunque estén casados, even they're married. Pero cuando hay unidad, but when there's unity, hay una mentalidad, there's a mentality, un propósito, a purpose, y una dirección, and a direction, que van juntos, that they go together. Ya no van, voy contigo, pero si sale mal es tu culpa. They don't go like, well, I'll go with you, but if it goes wrong, it's still your fault. Rule number one is, what's that rule number one? Para que vean, lo voy a decir. What's rule number one in our family? Regla número 1. I'm always right. Dice ella, que siempre estás mal. Digo, no, que yo siempre tengo la razón. No hay unidad. Sí, we're not showing unity. Vamos a orar por la hermana Aimer. Let's pray for Sister Aimer. La hermana sí entendió. Gloria a Dios. Así que, esta unidad, this unity, provocó algo en el cielo y provoked something in heaven. El cielo no pudo resistir la unidad que había en la iglesia. Heaven
was unable to resist or to contain the unity on earth of the church. Que dice en el capítulo 2, chapter 2, en el versículo 1, verse 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, penta quiere decir 50, ahí viene la palabra Pentecostés, 50 días de fiesta. Así que para que usted vaya aprendiendo de qué quiere decir Pentecostés, porque en el mundo religioso, sometimes, in the religious world, te preguntan, hey, are you Pentecostal? ¿Eres Pentecostés? Y casi algunos dicen, soy Pentecostés. Most of them they will say, I am Pentecostal. Y si le pregunta qué quiere decir Pentecostés, then if you ask what does Pentecostal means, what Pentecostal means? En realidad te dicen, no sé. Lo único que saben, que el Espíritu Santo estuvo y dice, pues, porque hablo en lenguas, because I speak in tongues. Pero Pentecostés, la palabra penta, 50 costés de fiesta, son 50 días de fiestas que había después de la salida, ¿verdad? Que tuvieron después de la Pascua. It was a 50 days, of festivity after Easter. What's another word for Easter? The Passover. Thank you, Sister Emery. The Passover. Así que, en esta época, in this time, era recuerde que en el libro de Éxodo, you read it in the book of Exodus, como en el libro de Deuteronomio, the book of Deuteronomy, que son los dos mandamientos, o el segundo mandamiento, the two commandments, second commandment, había fiestas, there are festivities. Pase lo que pase, whatever happens, las celebran. They have to celebrate it. Y esto es algo que en el tiempo de Jesús y the time of Jesus, bueno, voy a regresar rápidamente. Este es breve, rápidamente. Aproximadamente el padre Abraham, ¿verdad? Pues más o menos unos 1800 años antes de Cristo. Después vino Jacob, ¿verdad? Que el nieto de Abraham, de Jacob, de él pues tuvo 12 hijos, he had 12 children, vendieron al más pequeño, the youngest one, ¿verdad? Después lo llevaron a Egipto, vino a ser el segundo del faraón, the young was later on, became the second of Pharaoh. Después hubo una grande hambre, there was a great hunger, le digo a su familia, vengan acá, he told his family come, entraron 70 came into Egypt, 450 años más o menos, 450 years, ¿verdad? Estuvieron en Egipto, they were in Egypt, pero como crecieron, se multiplicaron, they grew up, they multiplied. Yo creo que eran, yo no sé, ¿verdad?, cómo es en El Salvador, pero yo creo que eran mexicanos. I think they were Mexican. Montón de hijos, with a bunch of children. Si no me queda, pregunta a la hermana Avery. You don't believe me, Sister Avery. ¿Verdad? Se multiplicaron y Faraón le dio miedo. Dice, no, estos me van a quitar el reinado. The Pharaoh got scared. He said, going to take my kingdom. Después ya sabemos, vino Moisés. Moses came, ¿verdad? Salieron de Egipto. They came out of Egypt. ¿Verdad? Salieron del mundo. They came out of the world. Cruzaron el Mar Rojo. They crossed the Red Sea. Que representa el bautismo. Represents baptism. ¿Verdad? Llegaron al monte Sinaí. They came to Mount Zion. Hicieron un pacto con Dios. They made covenant with God. Se volvieron el pueblo exclusivo de Dios. The exclusive body of God. Dios les dio un diseño. God gave them a design. Tuvieron el tabernáculo. ¿Verdad? El tabernáculo estuvo aproximadamente unos 300, 400 años. They had the tabernacle about 380, 400 years. ¿Verdad? Algunos creen que 430. Bueno, como quieran las matemáticas, no importa. However they want to do the math, no matter. Después, pidieron un rey. They wanted a king. Ya no querían estar bajo la teocracia. They don't want theocracy no more. Y tuvimos una clase tremenda concerniente a la teocracia. ¿Verdad, pastor? Aquellos que no han entrado a las clases realmente se han perdido enseñanzas mucho más profundas que realmente las que damos aquí. Pero bueno, y posteriormente se dividió el reino, the kingdom got divided, 10 tribus del norte, the 10 tribes of the north, la tribu de Judá y la de Benjamín en el sur, Judah and Benjamin on the south.
como tenían los mandamientos, los del norte también, because the north had the commandments, construyeron su propio templo, they built their own temple. Judá tenía el templo de Salomón, Judah had the temple of Solomon, tenían sacerdotes a ambos lados, they had, both ways, they also had a priest. Posteriormente sabemos que después vino los medios persas y conquistaron al reino del norte. Then the Medo-Persians, they conquered the north. 200 años después, about 200 later, vinieron Babilonia, conquistó Judá. Babylon came and conquered Judah, y se conoce como el gran exilio, it's not like the great exile, donde los llevaron completamente lejos de su tierra, completely way far away. Bueno, ¿sabe dónde después de Babilonia, right after Babylon, que es hoy en día es Irak, pues where Iraq is. Después fueron conquistados, ¿verdad?, por el rey Ciro, then they were conquered by the King Cyrus. ¿De dónde viene? Viene de Persia, y comes from Persia. ¿Y dónde está Persia hoy en día? Where's Persia today? Irán. Qué tremendo, ¿verdad? How tremendous. Pero después es otra clase de historia. Estoy rápidamente parafraseando rápidamente. Todo eso, ¿verdad?, que le empezó a pasar a Israel en el exilio. During the exile, Dios levantó profetas. God raised prophets. Había profetas en el norte. There were prophets in the north. Había profetas en el sur. There were prophets in the south. La mayoría de los profetas menores, most of the minor prophets, son profetas del norte, the prophets of the north. La mayoría de los profetas grandes, the majority of the big, what they call the major prophets, porque sus libros son más grandes, because their books are bigger, son los que profetizaron en el reino del sur, the prophets in the kingdom of the south. En fin, eso provocó que después de que fueron conquistados por el rey Ciro, after they were conquered by the Cyrus, todos conocemos la historia de Esther. We all know the story of Esther, ¿verdad? Se casó con el rey, he married the king, les dio permiso de regresar, they allowed them a way to come back. Tuvieron 70 años para construir el templo. It took them 70 years to rebuild the temple. Después otros 20 años, another 20 years, para construir la ciudad, to rebuild the city. Sabemos la historia de Nehemías, we know the story of Nehemiah. Quería reconstruir las puertas y las murallas. He wanted to rebuild the doors and the walls, ¿verdad? 52 días lo hizo, in 52 days he did it. En fin, no todos regresaron a Jerusalén. They not all came back to Jerusalem. Algunos se quedaron allá, they stayed over there, porque allá nacieron, they were born. Como usted y yo, like you and I. Mira, hermano de Salvador, ¿dónde nacieron tus hijos? En Estados Unidos. ¿Piensan ellos regresarse a El Salvador? No conocen, ¿verdad? Aunque visiten, entonces no conocen, o sea, no es lo mismo. Tal vez van para ver la familia, van a querer ir porque mi papá y mi mamá son de allá y hablan bonito de donde somos, van a querer conocer, you know. Like me, I'm from Mexico. These girls, where you guys were born? Where's here? Here in the house? I don't think so. Nacieron aquí en Estados Unidos, en California. Are you guys planning to move to Mexico? No. O sea, no conocen, because they don't know. ¿Quieren visitar? You guys want to visit? Obviamente quieren visitar por lo que yo hablo, lo que habla su tío, lo que habla la abuelita, en fin. Así que en el día del Pentecostés, the Pentecostal times, de todos estos lugares, out of all those places, como están familiarizados con las fiestas, they were familiarized with the festivities, regresaban a Jerusalén. They'll come back to Jerusalem a celebrar la fiesta, to celebrate the festivity. Es más, por estas razones existen las sinagogas. That's the reason that the synagogues existed. Como ya no tenían templo, dejaron el templo, hicieron sinagogas allá donde estaban. They created synagogues para poderles recordar la ley, to recall them the laws. Pero bueno, ese es otro. Así que cuando regresaron a Jerusalén, when they came to Jerusalem, no todos, not everyone, conocen el idioma, know the language, ni mucho menos no todos conocen la historia completa de Israel. Not everybody knows the story of Israel. Pero estaban ahí, but they're there. Cuando la iglesia estaba en unidad, when the church was unanimous, estaban orando, they were praying. Habían llegado a un acuerdo, they came to an agreement. Nadie pensaba diferente. No one thought different. Todos querían el beneficio de uno del otro. Everybody wanted the benefit of one in another.
Dice la Biblia, the Bible says, en el capítulo 2, chapter 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos. They were all in one accord. Me gusta más en inglés. In English, I like it better. Porque one accord quiere decir más que juntos, están todos de acuerdo. Pues ya estamos juntos. No quiere decir que estamos de acuerdo. Tal vez el hermano, un ejemplo, tal vez el hermano está pensando, mañana tengo que ir a trabajar, híjole, un ejemplo. La hermana está diciendo, híjole, mañana creo que si llueve no va a ir el pastor a trabajar y tengo que hacerle pupusas. No. O sea, podemos estar juntos, pero no podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí dice que en one accord, estaban en un acuerdo, una unanimidad corporal tan grande, que dice el verso 2, y de repente, verse 2, vino un estruendo del cielo. there was a sudden, what does it say in English? I like it in English. Noah, what does it say? Who has a Bible? No one has a Bible these days? Let's pray for them. ¿Quién tiene Biblia en inglés? Vamos a orar por la familia Solís. Let's pray for Feliz family. Señor. I know I'm boring you. You'll go home in a moment and then you can play your games again. So pay attention. Josiah, pay attention, please. 2:2. And then suddenly, there came a sound from heaven. y de repente, dice, vino ¿qué? Un estruendo, dice en inglés, un ruido del cielo. There was a sound from heaven. O sea, de repente esa unidad provocó que hubiese una reacción del cielo. La reacción fue tan grande que dice que tronó el cielo. ¿Qué más dice? Como de un viento. No. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría. And then suddenly there was this sound from heaven. And then what else, James? En inglés me gusta rushing mighty wind. Dice que vino un viento no solamente recio, pero dice poderoso. Vino un viento poderoso, el cual dice hinchó toda la casa, el fulfill all the house. ¿Dónde estaban qué? ¿Durmiendo? Sentados, estaban poniendo atención, estaban haciendo negocios. They were paying attention. Not like my kids, never paying attention. Let's pray for them. Así que estaban, dice, y se hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y verso 3, verse 3, ¿qué dice el verso 3? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hasta ahí. Se les repartieron lenguas repartidas como de fuego. Quiere decir que estaba ardiendo la boca de ellos. Quiere decir que no era algo normal ni natural. De repente hubo una reacción que la boca estaba como en llamas, que se asentó sobre cada uno de ellos. And then suddenly there was some what? Clover tongues? What does it say? Yeah, clover tongues about who? Like a fire? That means it was burning their mouth. It was not just any sensation, it was burning. No era una sensación normal, estaba quemando la boca. Verso 4, verse 4. Y fueron todos, sin excepción, todos llenos del Espíritu Santo. And they were all filled of the Holy Ghost. All, no exception. Todos los que estaban ahí, all that were there. ¿Cuántos había ahí? How many there were there? Como 120, la caja no era en 20, había 120. Empezaron a hablar en otras lenguas, and they started to speak in other tongues. Y ponga atención, como el Espíritu les daba que hablase. Ellos no controlaron el habla. What does it say? See, the Spirit gave them, that means they did not control the words, they did not control the mouth, they did not control the emotion.
Quiere decir que ellos no controlaron la lengua, no controlaron el habla, no controlaron el movimiento. Algo divino, something divine, vino del cielo, came from heaven. Que los que estaban afuera, those that were outside, oyeron el trueno, they heard the thunder. Y no fue el trueno en toda la ciudad, it was not a thunder to the entire city. Fue un trueno sobre la casa. It was a thunder upon that house. Porque sigue leyendo, continue reading. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. I'm reading verse 5. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque les oían hablar su propia lengua. Quiere decir que oyeron y corrieron a esa casa. They heard that noise, they ran to that house, and then they were confused. Estaban confusos porque les oían hablar en su lengua. They heard him speak in their tongue. Donde ellos nacieron, where they born. No eran locales, they were not local people. ¿Verdad? Imagínense que, bueno, estos niños hablan muy bien el español. Imagínense estos míos que no hablan muy bien el español. De repente, usted lo empieza a hablar que está hablando, bueno, de aquí todos somos hispanos, ¿verdad? Híjole. Bueno, que está hablando bien salvadoreña. ¿Verdad? Y el otro bien hondureño. Usted va a decir, ¿qué pasó? Va a decir, esto no es normal, ni español hablan. ¿Cómo que están hablando, verdad? O sea, exactamente, o sea, hubo un movimiento tan poderoso que el Espíritu Santo se movió, la gente fue testiga que eso no era normal. Un movimiento tan grande que algunos dijeron, a lo mejor están borrachos o ebrios, porque esto es un escándalo. Pero ahí entra el apóstol Pedro. Vamos a leerlo ya la siguiente clase que tengamos, la segunda parte, donde el apóstol Pablo apela otra vez a las profecías. The Apostle Peter, we'll see later on, and that's what we're going to review next lesson. I mean, not the next lesson, the second part of the lesson. He appeals to the prophecies y su cumplimiento en the fulfillments. Él apela al profeta Joel. He appeals to Joel the prophet. Y eso lo vamos a ver más adelante. We'll see that further later on. Pongámonos de pie, let us stand. Yo le dije 15 minutos, hace 15 minutes. Y me llevé 20 minutos, and I took 20 minutes. Perdón, please forgive me. Bueno, 27 minutos me llevé, 27 minutes I took. No sé, sí, son 23 minutos, 23 minutes. Pastor, ¿por qué no nos dirige esta oración? Yo espero que sea el Espíritu de Dios, I hope it's the Spirit of God, que pueda quedar en su mente y en su corazón, que esté en your mind and on your heart. Que lo que yo estamos hablando hoy, what we're speaking today, no sean palabras que se las lleva el viento, words taken by the wind. La Biblia dice, the Bible says, que su palabra nunca regresa vacía. His word will never come back empty. Pero yo espero que usted le dé la oportunidad a Dios. I hope you give God an opportunity de hacer algo diferente, to make something different. Para usted, pastor. Vamos a orar. Padre que está en la gloria, Señor Jesús. Damos gracias, mi Dios amado, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha enseñado, Dios mío, en esta Gracias. hermosa